Antes de comenzar nuestros terceros puntos de oración mental en estos ejercicios espirituales de Cuaresma, quiero recordar, porque ya se ha dicho en otras oportunidades estas cosas, quiero recordar tres cositas, tres elementos importantes para los que hacen el ejercicio. Primero, tener el recogimiento interior propio de este tiempo, ¿no? En este tiempo de Cuaresma, vale bien, las personas que salen a trabajar, salen a estudiar y que están haciendo los ejercicios, no pueden vivir en silencio todo el día, tienen que hacer cosas, tienen que entrar al comercio, entrar a los estudios y demás, entonces no se puede a veces vivir el tiempo de silencio, pero sí se puede tener recogimiento y eso viene de parte de uno en, por ejemplo, cuidar un poco los sentidos externos, de no andar viendo demasiado, cuidar mucho, por ejemplo, la cuestión de no ver mucha televisión o de no escuchar mucho radio, o cosas así, ¿no? Como para tener el alma un poquito más recogida para escuchar la palabra de Dios. Eso en la medida de las fuerzas, si uno trabaja en una oficina donde hay personas que están escuchando todo el día radio, bueno, habrá que un poco tener tolerancia en esas cosas, ¿no? Pero lo digo como para que siempre guardemos el silencio interior, que es esto tan importante en nuestra vida. Pero también es importante el remarcar el tiempo de silencio efectivo, o sea, del silencio concreto que vamos a tener, ya sea para nuestro tiempo de oración mental o, como habíamos planteado nosotros, tal vez como nosotros ponemos a las 7:30 hora peruana los puntos de las oraciones, después la idea es que ustedes queden un poco en silencio para que puedan hacer, además de la oración mental, puedan hacer también un tiempo de lectura espiritual, tal vez del rezo del rosario o cosas por el estilo. Entonces, hacemos esta oración, hacemos este tiempo de silencio para enmarcarnos, ¿no?, en un tiempo de oración más profundo. Y después no hay que olvidarse también de la llamada preparación próxima, que es, como dice San Ignacio de Loyola, cuando uno está por hacer ya la oración mental, saber a dónde se va a dirigir, y entonces en el lapso de una Ave María, mientras uno está preparando las cosas, está ordenando las cosas, está caminando hacia donde se va a dirigir a rezar, ir pensando qué voy a hacer, con quién me voy a entrevistar, con quién voy a hablar, de qué voy a hablar, ¿no? Entonces preparar el corazón para hablar con el Señor su Dios. También no olvidarse de hacer los preámbulos de la oración que nos pide nuestro Señor Jesucristo. O sea, la oración que nos enseña San Ignacio de Loyola, según sus preámbulos, según su marco, ¿cierto? Eso es una cosa importante. Después no olvidarse de la penitencia, de la cual también ya se ha hablado. Cada día podríamos ofrecer algo pequeñito tal vez al Señor. Cada uno puede ver más o menos en su vida qué sacrificios, qué cosas le podemos ofrecer al Señor. En esto ya depende de la creatividad de ustedes. Lo único que dice San Ignacio es que cuidemos muchísimo el no quebrantar el subyecto, es decir, no llevarnos a enfermedad grave a consecuencia de la penitencia que hagamos. Y también otra cosa importante y práctica es que cuando ustedes escuchen los audios, tomen nota para que después puedan hacer ustedes su oración mental con más tranquilidad, con más, digamos, a veces uno se olvida de las cosas que se han dicho en el audio. Entonces, para no volver al audio, es mejor anotar las cosas, cosa que ya con esto tiene una guía para su propia oración. Muy bien, vamos a entrar hoy día a otro tema que es parte, ¿no?, seguido inmediatamente de lo que vimos el día de ayer, que es la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Vamos a ver qué es lo que pasó después. Sepan que lo tratamos en lo de los evangelios sinópticos, también vemos algunas cosas de San Juan, pero hay una cosa que llama la atención, porque en los evangelios sinópticos, que son muy parecidos los tres, sin embargo, hay en la escena de la entrada triunfal de Jesucristo algo que San Lucas pone, que no ponen los otros autores sagrados, ¿no?, los otros evangelistas. Y es el hecho de que Jesús, una vez que llegó a Jerusalén, dice que después de que la gente lo recibió con las palmas, los niños que cantaban o que gritaban salve al Hijo de David, ¿no?, Hosana al Hijo de David, después de eso cuenta que Jesucristo lloró sobre Jerusalén. O sea que no fue solamente que después, bueno, llegaron todos con alegría a Jerusalén y que Jesucristo se puso triunfante a hablar, ¿no?, sobre Jerusalén y demás, sino que cuenta el Evangelio de San Lucas que Jesucristo, una vez que llega a Jerusalén, cuando se acerca, dice, a Jerusalén, lloró sobre ella. Y voy a leerles el texto, está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19,
versículo 41, dice, al acercarse, o sea, ya había pasado todo este asunto, inclusive de los fariseos que le habían dicho que calle a la gente. Bueno, Jesucristo dice, al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella. Y escuchen la frase que dijo, esto es en el versículo 42. Si al menos en este día conocieras los caminos de la paz, pero son cosas que a tus ojos no pueden ver, que tus ojos no pueden ver. Vamos a hacer entonces, como siempre, nuestra oración preparatoria, ¿no? Que todo en esta oración sea para la mayor gloria de Dios. La historia es imaginar entonces Jerusalén, el camino que llega a Jerusalén, donde pasó Jesucristo, donde pasó toda la comitiva de sus apóstoles, donde la gente lo esperaba, donde todos hablaban, ¿no?, de Jesucristo, sabiendo que había hecho el milagro de la resurrección de Lázaro y tantos otros milagros. La gente comentaba y decían que este era el Mesías, el Hijo de Dios, que este era el Hijo de David. Y mirar entonces la escena, ¿cierto? Muy bien. La composición, la historia ya más o menos se las he contado. La petición será, como todos los días de nuestra meditación, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, ya cosas que más o menos les he dicho, y concretamente aquí, conocimiento interno de nuestro Señor que llora por Jerusalén y por la humanidad. Muy bien, vamos a hacer una contemplación. Como dije, tengan ustedes siempre mucha libertad de espíritu porque podrían sacar de eso también una meditación. Y las personas que tienen la posibilidad de rezar un poco más, por ejemplo, no solamente en la noche, sino también en la mañana, podrían hacer una repetición, que esto también es una cosa interesante, que es tocar los puntos que uno no ha tenido tanto fruto en la meditación, o en la oración pasada, y replicarlos ahora, o tocar los puntos que han tenido mucho fruto para ver si Dios nos da más fruto todavía en esos puntos. Ahora, también podría ser que hagan ustedes, por ejemplo, en la noche una contemplación y en la mañana una meditación. Entonces, sobre esto meditación se hace sobre la doctrina, sobre la enseñanza principalmente. Contemplación se hace sobre el misterio, porque recuerden que contemplación es ver, oír y mirar. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día, cosa que también puedan ustedes aplicarse a hacer una contemplación. Bien, son 3 puntitos entonces los que vamos a observar, ¿no?, a reflexionar hoy día en esto que se nos propone como materia. Primero, ver. Vamos a verlo a nuestro Señor Jesucristo que llora sobre la ciudad santa de Jerusalén. Y la pregunta es, ¿por qué llora Jesucristo? Ya el Evangelio nos ha dicho que Jesucristo lloró en algunas otras oportunidades, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que lloró cuando Lázaro murió y vio que la gente lloraba, Jesús también lloró con ellos. Y eso es por la gran caridad que tenía Jesucristo. Jesucristo en caridad, en compasión con la gente, se alegra con los que se alegran, llora con los que lloran, ¿no? Eso es lo propio de un padre, es lo propio de nuestro buen pastor que está con sus ovejas y que tiene compasión de ellas, ¿no? Entonces eso, verlo al Señor que llora, que se lamenta, pero ese verlo a Jesucristo llorar es también entrar en nosotros en un acto de compasión, porque nuestro Dios y Señor se compadece tanto de que llora, y no llora por Él, llora por Jerusalén. Cuando vio a Jerusalén lloró sobre ella. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué puede llevar a Jesús a llorar sobre Jerusalén? ¿Qué puede hacer que Jesús llorase? Y en esto también está en contradicción, en contraposición. Jesús acaba de llegar a Jerusalén y ha entrado de manera, no digamos apoteótica, pero sí aclamado, sí loado por parte de la gente, por parte de la multitud. Entonces Jesús tendría que estar contento, y ciertamente que la entrada a Jerusalén fue una entrada de mucha alegría y de mucho entusiasmo. Y sin embargo Jesús, al acercarse, se pone a llorar, ¿no? Entonces este tema de las lágrimas de Jesucristo nos tiene que llevar primero a pensar de que Jesucristo no es alguien que se deja llevar por emociones, porque una persona que está entusiasmada no se pone a llorar, sino que Jesucristo se alegra por la entrada triunfal, pero también ve otra cosa en Jerusalén que le causa esas lágrimas.
El padre Luis de la Puente, en su libro de Meditaciones sobre la Pasión de Jesucristo, dice que Jesucristo llora y antes se ha alegrado porque se alegra en Jerusalén por los que van a alcanzar la redención, pero llora también sobre Jerusalén por todos aquellos que, habiendo visto al Señor, al Mesías, sin embargo, en vez de buscar la redención, tienen una dureza grande en su corazón y no se convierte. O sea que se alegra por los que se salvan, pero ahora llora por los réprobos de Jerusalén. Y también por los réprobos de toda la humanidad. Se entiende que no solamente es Jerusalén, sino que es toda la humanidad por la cual Jesucristo vino y a la cual Jesucristo salvó. Y se alegra con aquellos que alcanzan la vida eterna y que han ganado frutos, ¿no?, a consecuencia de la redención de Cristo. Pero también llora por todos aquellos que, aún viendo tantas obras buenas del Señor, sin embargo, no se compadecen de su alma, son duros en su corazón y no se arrepienten de sus faltas. Bien, ver, entonces, ¿cuántas cosas más podemos decir? Ya queda como para que ustedes sigan en esta línea contemplando al Señor. Segunda cosa, oír. Oír lo que nuestro Señor Jesucristo dice, ¿no? Jesucristo aquí nos muestra la razón por su llanto, ¿no? Dice, cuando, digamos, llega sobre Jerusalén, dice, si al menos este día conocieras los caminos de la paz. Miren, esto es muy interesante, ¿no? Los caminos de la paz son los caminos del Redentor. Jesús es el príncipe de la paz. No es solamente que Jerusalén había recibido la visita de un profeta, sino de alguien más que cualquier profeta. Y Jesucristo se da cuenta de esto, entonces por eso su frase es una frase de lamentación, como de las lamentaciones de Jeremías. Jerusalén va a ser destruida, él después va a hablar de la destrucción de Jerusalén, cuando uno lee versículos más adelante, pero Jerusalén no ha conocido el día de la paz, no ha conocido el mensaje de la paz, no ha conocido a su Señor. Nos vienen al corazón esas palabras que dijo el profeta: el asno conoce a su Señor, el buey conoce a su amo, pero mi pueblo no reconoce a su Señor. Y eso es lo que pasa con Jerusalén. Escuchó las palabras de Jesucristo y los fariseos, lejos de compadecerse, lejos de convertir el corazón, lejos de reconocer en él al Mesías, cierran filas para matar a nuestro Señor Jesucristo. Desean con todo el ánimo destruir a Jesucristo. Buscan su muerte de todas las maneras. ¿Y eso por qué? Justamente esa consecuencia de que han cerrado su alma. Y por eso Jesucristo llora, porque no ven, ¿no? Están tus ojos cerrados. Y ese es el gran problema del hombre pecador, del hombre que no quiere cambiar, del hombre que está empedernido en el pecado. Ha cerrado sus ojos a Dios. El insensato dice en su corazón: Dios no existe, ¿no? Y el insensato y el hombre malo, dice la Sagrada Escritura, también piensa que de Dios puede burlarse, que Dios se tapa la cara para no ver la maldad, y eso no es así. Por eso Jesús, en su naturaleza humana, llora por nosotros. Ese llanto de Jesús y esas palabras de Jesús en su llanto, ¿no? Si es que nosotros viéramos la redención de Jesús. Dos cosas, dice San Alfonso María de Ligorio, son las que los hombres, son las que hacen que el hombre no se arrepienta. Primero, y eso significa estar cegado, estar cerrado en la vista, ¿no? ¿Qué cosas no ven? Primero, no ven el pecado que han cometido. Y después, ¿qué cosa no ven? No ven al Señor, que es el que ha redimido su pecado. Nosotros tenemos que estar llamados a ver el pecado en el que hemos cometido, los pecados que hemos faltado. No podemos ser ciegos e insensatos, inconscientes ante las cosas que hacemos. Y la segunda cosa que es importante es conocer al Salvador, saber lo que el Salvador es. Si nosotros juzgamos eso, fácilmente nos convertiríamos, porque la gracia de Dios entraría en nosotros. Por último, oír. O sea, oír la situación, mirar la situación. Mirar es contemplar toda esa escena. Mirar entonces la pasión de Jesús, mirar la compasión de Cristo, mirar su llanto. Ese llanto del Señor que es llanto por el hombre, ¿no? Cuántas lágrimas le hemos causado a Jesús desde su nacimiento. Vino a este mundo y desde su nacimiento, cuántas lágrimas le hemos causado a Jesús. Y mucho más en este tiempo que entramos en los días de la contemplación de su pasión, cuántas lágrimas hemos arrancado de este Padre bueno, de este Padre amoroso que es nuestro Señor Jesucristo.
¿Cuántas veces hemos hecho llorar a la Divina Providencia, ¿no? Hemos hecho llorar a nuestro Señor Jesucristo por la multitud de pecados que hemos cometido. ¿Cuánto sufre Jesucristo por nosotros? Y nosotros cuánto debemos de ver entonces nuestra malicia, nuestro pecado, nuestras injurias que hemos cometido ante Dios. Bien, terminamos con un coloquio y en ese coloquio de misericordia hablamos con nuestro Señor Jesucristo, busquemos consolar a Jesús, no solamente con alguna palabra, sino con nuestra vida, con nuestro comportamiento, con nuestra conversión. Bien, pedimos estas gracias en la intercesión de María.